¿Cómo me gusta Halloween, Scali? Es que me flipa, de verdad. Lo sé. Es que yo aprovecho y me compro la decoración de verdad de mi casa, o sea, la de todo el año, la compro ahora y me gusta mucho. Bueno, hoy es Todos los Santos, Halloween fue ayer. Uh-huh. Aunque no estamos ahora allí, porque venimos del pasado temporal. Venimos del pasado. Pero no tengo la menor duda de que ayer nos lo pasamos de puta madre. No tengo la menor duda de que tuvimos disfraces muy guays. Espero que ocurra, sí. O sea, espero que haya ocurrido. ¿Es posible ¿no? que el año pasado tú y yo hiciéramos un directo de Todo Mal en Halloween, disfrazado? O sea, yo iba disfrazada. ¿Cuándo? ¿El año pasado dices? Sí. Hicimos un directo de Todo Mal en Halloween y luego nos bajamos a la plaza a tomar una cerveza. Sí. Es verdad, pero yo iba disfrazado. Sí, yo iba ligeramente maquillado, creo. Ibas a un Frankenstein muy concreto. Del Frankenstein de no sé qué película. Del Frankenstein de Robert De Niro. Eso, es de verdad. Robert De Niro. Y yo iba de vampiresa. Qué guay. Pues bueno, sorpresa, a ver este año qué hacemos. A ver este año. Vale, pues nada, ¿sabes que ahora me gusta mucho Miley Cyrus? ¿Cómo que te gusta Miley Cyrus? O sea, la semana pasada, Neck. Ahora, Miley Cyrus. ¿Qué te pasa? Así está, yo qué sé, no sé lo que me está pasando. Pero Miley Cyrus ha sacado un temazo que se llama Midnight Sky, Ajá. que no me puede gustar más. Ella se ha cortado el pelo mullet. Uh-huh. Y a veces a sacar temas ochenteros, que es una mezcla entre Pat Benatar y Fleetwood Mac, increíble. Ajá. Y yo ahora soy mileirista, que es una expresión que me he inventado. Uh-huh. Bueno. Y que creo que hace mucha gracia. Está bien. Sí, me declaro mileirista. Muy bien. Me encanta Miley Cyrus. Retiro todo lo que yo haya podido decir de ella, que seguro que es mucho y muy malo. No porque creo. La Miley Cyrus esta porrera del pasado, no. Ya, pero igual lo pensabas más que decirlo. Sí, me ha salvado la sororidad. Yo creo, la sororidad de Boquilla. Y Britney Spears. Yo creo que Britney Spears nos enseñó a todos a, de alguna forma, madre, pues no he rajado no hacer prejuicios sobre cantantes pop. Sí. Entonces, sabemos que luego van a molar. Sí, hostia, pero es que de verdad el tema que ha sacado Miley es increíble. Yo no lo he escuchado. Pues es una barbaridad, luego te lo pongo. Vale. Pues nada, Todos los Santos. Ya está. Empezamos. No, o sea, ha sido un poco confusa la introducción, pero a mí me parece bien. Así que nada. Un poco lo que hay. Es lo que hay. Un poco lo que hay. Halloween y Miley Cyrus. Ok. Cosas que no. Que no, coño, que no. Bueno, pues yo traigo dos cosas que no, de temática un poco Halloween, porque son dos cosas que me dan mucho miedo. Muy bien. A ver, la ¿qué te da primera de miedo? ellas es esta gente. Generalmente lo he visto en mujeres y bueno, aquí la sororidad me está diciendo por dentro, cállate, pero el hate me puede. Que es estas mujeres que se ponen en el perfil, mamá de no sé quién. Ay. No, de verdad, me dais mucho miedo. Ya. O sea, es como que, tía... el tema de la identidad es que no... Las madres sobre todo es que no lo llevan bien. Yo entiendo que hay una rama del feminismo sobre la maternidad, que creo que se llama matrifeminismo, y me parece súper necesaria, porque estas mujeres pues tienen cosas muy interesantes que contar y es muy importante la violencia obstétrica, todo esto. Genial. Pero... Entonces entiendo que te reivindiques como madre, porque de alguna manera es una postura política también. Claro. Pero ya poner mamá de Alba. Sí. Mira, yo qué sé, no puedo. Pero es la movida que lo que hemos dicho alguna vez, creo que es el tema de los avatares, ponerte de avatar la foto de tu hijo, es el tema de esa renuncia que hacen muchas madres a su propia identidad en redes sociales. Yo supongo que esto nos pueden pegar una liga de cartilla y decirnos, sois unos niñófobos, como se diga, adultocrático, todo eso, sí. ¿cómo adultocentrista? No, pero eso no es rajar de los niños. No, pero quiero decir que seguro que esto nos lo pueden rebatir y decir, esto es un posicionamiento político, porque, vale, fantástico, pero a mí me da un cringe que me muero. Claro, pero a mí, vale. O sea, no quiero sentar cátedra con esto. Yo puedo aceptar las réplicas que sean, pero ¿cuántos hombres hacen esto? Ya, pero a lo mejor supongo que ellas te dirían que eso es un problema que tienen que solucionar ellos, que te tienen que poner papá de no sé quién. Vale. No lo sé. Bueno, entonces lo que esto quiero decir que yo acepto todas las críticas. Vale, entonces estaríamos hablando de que igual hay un problema sistémico que genera una igualdad a la hora de identificarse con tu hijo o no. Una igualdad, no una desigualdad. Una desigualdad a la hora de identificarse o no con tu hijo. Claro, entonces yo acepto que puedo estar pecando de mogollón de cosas horribles, todo esto. Ahora vendrá la Cindy Takanashi esta y a lo mejor me pega una paliza. Yo lo acepto, pero a mí me da cringe. ¿Qué hago? ¿Me mato? Pues no sé. Me da cringe. Pues mamá nada, claro. de Alba. Ay, que además
todas estas influencers de los niños y tal, que todos sus hijos se llaman igual, ¿no? Claudia, Alba, Noah, yo qué sé. No puedo. La única identificación válida que veo yo es que pongas en tu si eres de mañanas o no. ¿Cómo de mañanas? Que si te levantas de mala hostia o no. Con eso ya me basta. Hostia, vale, bien. Yo me levanto de buen humor. ¿Tú eres de mañanero o no? Y ya está. Ah, ¿te refieres de follar por la mañana? No. Yo qué... No, era lo que habías dicho, lo que para que he seguido insistiendo en el concepto. Vale, por eso digo, me está diciendo algo. Nah, vale, bueno, da igual. Salgamos pasamos. de este charco. Vale. Esto que voy a contar ahora es una cosa que he odiado desde siempre y parece mentira que no se me ha ocurrido hasta ahora, en la tercera temporada. Que es esta gente, estos señores, por supuesto, son señores todos, que se hacen fotos con motos y coches que no son suyos. Van por la calle, ven un coche que les gusta mucho porque, no sé, porque es una marca... Está todo guapo. Porque está todo guapo, porque tal... con los coches, no sé por qué, con los coches puedo llegar a entenderlo más, porque como son más grandes y los que destacan mucho, como un Ferrari o un Porsche o algo así... Bueno, tampoco lo entiendo. ¿Qué coño entiendes? No lo entiendo. Pero, o sea, a veces posan con motos... Sí, con una moto ajena... Y es una moto negra normal y tú dices, no entiendo, ¿dónde está la movida? Ya. No. Sí, porque si te gusta la moto, hazle una foto a la moto. Claro, vale, sí, pues entonces mira, hostia, qué moto, así la veo luego con más detenimiento, yo qué sé. Pero posar con ella como si fuera un famoso. Ya. Que hacerse fotos con famosos es una cosa que yo no hago y sí. Tampoco entiendo demasiado. Bueno, pero lo entiendo más, joder. Sí. Es un ser humano Joder. que admiras más o menos y no sé qué. Pero una moto, posar con la moto. Incluso hay gente que se sube en la moto. Porque en el coche no pueden entrar en el coche, pero la moto sí que pueden subir. Hombre, pero está feísimo, ¿no? Está muy feo. En fin, no sé, no lo entiendo. Eso a lo mejor no es ni legal, ¿no? Estoy comiendo chocolate, el huevo que se nota. Es más, quiero saber de nuestros oyentes quién ha posado con motos y coches, porque seguro que ya con los miles de oyentes que tenemos, totalmente. alguno ha caído. Y seguro que Rafa, tu novio, alguna vez lo ha hecho. No. ¿No? A ver, yo creo que Rafa posa con su moto. Con su moto. Él es muy de su foto de perfil, con su moto, con su tal, porque él es muy de motos. Ya. Tiene ese problema, mira, ya tengo, como feminista tengo varias líneas rojas. Tengo un novio de estos que le gustan mucho las motos, muy entero. Y me gusta NEC. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, espero que para cuando llegue la emisión de este programa a mí ya no me guste NEC. Ya. Porque si no vamos a tener un problema. Sí, bueno, Rafa le gustan las motos y se hace fotos con su moto y se la pone de foto de WhatsApp y todo eso, ¿no? Él con su moto o con su kayak, porque le gustan los vehículos en general. Le gustan los medios de transporte. Pues esto lo podemos mencionar alguna vez, el tema de la pasión de los hombres por los medios de transporte. Es que sí, es que a él le apasiona todo. Yo creo que cosas que me llevan de un sitio a otro. Sí, le gustan, no sé, los overcrafts, todo. Le gusta todo. Se planteó comprarse un patinete eléctrico, que yo creo que tienes 900 años. ¿Dónde vas? Pues nada, me llevó un día a probar bicis eléctricas. Que digo, pero es que para esto me compré una moto. Claro. Porque es que una bici eléctrica para mí es un quiero y no puedo. Sí. No sé, pues un día estuve yo una mañana en Vétera probando bicis eléctricas. Bueno, hostia, porque cosas estás pasando por la vida en pareja, por estar con la persona que la que amas. Sí, claro, yo podría hacer mi propio mundo normal porque yo soy muy lo que tú quieras, pero joder. Todo mal, Rafa, el novio no, pero de Monty. Rafa está bien, pero claro, y también te podría hablar él de las cosas que hace por mí, ¿no? Claro. Pues bueno, tampoco somos muy de hacer, o sea, yo hago lo que quiero y él hace lo que quiere, pero de vez en cuando, por lo que sea, bueno, porque apetece también, yo qué sé. Sí. Hacer cosas también. Pues es verdad que tenemos como muchas parcelas muy separadas, pero no sé, porque estoy aquí hablando de no mi lo vida. sé. Es que esto está siendo una huida hacia adelante. Totalmente. Que no sé dónde está yendo. Nada, cambio. Mi cosa que no. Son los tíos que son coleccionistas de cantantes en redes sociales, ¿vale? Explícame. O sea, a mí de vez en cuando me llega una petición de amistad de un señor. Ajá. Y cuando veo amigos en común, son todo tías cantantes. Ah, vale, entiendo. Y esto, de verdad, parecéis psicópatas. Parecéis psicópatas. Claro.
Ellos creen que no se nota dentro de la vorágine de las redes sociales. Claro, pero si yo tengo 50 amigos en común y los 50 son 50 cantantes, porque claro, son cantantes de rock españolas, nos conocemos todas. Ya. Señor, suélteme el brazo. Suélteme el brazo. No quiero, que soy o sea, es como una cosa de verdad coleccionista, una cosa que soy el cromo de que te ha salido este domingo. Vete a la mierda, qué asco. Me encantan estas cosas donde la persona que las hace no es consciente de lo que se nota. Ellos se creerán que esto es muy normal. En redes sociales pasa muchísimo. La gente cree que no se notan ciertas cosas que se notan muchísimo. Ya, o sea, que quieres decir que se nota que yo he estado dándole, por ejemplo, like a cosas de NEC. Eso se ha visto por ahí. Puede ser, sí, sin duda. Pues sí, pues a mí estos señores que no sé qué quieren, de un afán completista, quieren tener toda la colección o algo. Supongo. ¡Qué asco! Es muy asqueroso. No. Pues mira, pues yo para acabar con esto... ¿Tú has hablado de hijos? Va, venga, voy a hablar yo también de hijos. Uy, es que con esto, al final un día nos van a pegar una rajada y todo lo que nos digan, nos lo merecemos. Bueno, pues lo siento. Todo, porque somos unos adultocentristas pues de mierda. Siento. Yo no sé si voy a entender cómo lo voy a decir, encima no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Verás. Así que cuento con mi diplomacia. Con tu diplomacia y tu saber explicar lo que yo quiero decir. Vale. Basta de tener un hijo a los 9 meses exactos después de casarse. O sea, vale, sé por dónde vas. Inténtalo, y si no yo te tal, pero ya veo por dónde vas. Claro, esas parejas que cuando deciden, porque es guay, deciden voluntariamente tener un hijo, aceptan comprar el pack tradicional enterito. Ya. O sea, es rollo, vale, hemos decidido tener un hijo, pero ¿qué tenemos que hacer primero? Casarnos, porque si no... El hijo como que porque es menos hijo. Es como... No, es que no lo entiendo, joder. ¿Quieres tener un hijo? ¿No te habías casado hasta ahora? ¿Por qué cojones te tienes que casar justo cuando decides tener un hijo? Que por lo visto parece ser, esto es un tema que no tengo yo un gran conocimiento, pero sí que se ve que todavía hay ciertas ventajas en el hecho de estar casado. Ventajas fiscales, No sé si son fiscales o... Creo que sí. La pareja, de hecho, por lo que tengo entendido, son las mismas. Sí, porque la pareja de hecho se llama unión análoga. Que esto es una cosa que yo siempre que puedo la digo, porque como por mi curro la sé. Pero creo que hay algún tipo de... para tu hijo, no sé... Como que tiene un sentido. Yeah. Pero coño, cásate y que no se tiene por qué enterar nadie. O sea, tú eso no hace falta que lo vayas diciendo por ahí, ¿sabes? Yeah. Sí. Te casas y punto. Ya. O sea, claro, pero no, ya que estás, o sea, claro, ya que estoy, como si fuera poco montar una boda con 400 invitados, claro, ya que estás, no, se tiene que apetecer. El problema que tengo yo en realidad es la hipocresía esta de que parece que a mucha gente no les va ese rollo o no quieren ese rollo, de repente están metidos y hasta de las repente orejas. entran de pleno en toda esta vorágine que significa en una boda con invitados, con todo, es que lo sé de primera mano, que no es algo fácil y no es algo casual, que está todo contado, que esto todo está contado. Y es que al final, pues al final acabo casándome por la iglesia. Pero no, claro, acaban casándose en la puta catedral. Con 500 invitados, es por la abuela, han contratado a Manu Tenorio para que les canten la boda. Y es por la abuela, no es por la abuela no. A la abuela le da igual. A la abuela se la suda. La abuela se la suda, la abuela quiere irse a su casa pronto porque la pobre está machacadita. La abuela a lo mejor te aconsejaría que no te casaras. Efectivamente, no cometas el mismo error que cometí yo. Claro. Que no veas cómo era tu abuelo. Exacto. En fin. Pues sí, joder, basta ya. Stop bodas. Esto lo hemos dicho muchas veces. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Así que, otro vida millennial. Estás tú, estás muy millennial, ¿eh? A ver, sí, estoy muy millennial porque quiero mantenerme actual, quiero mantenerme en la onda, aunque... Creo que esa frase te excluye. Esta frase me excluye automáticamente. Creo que también me gusta mucho la cortinilla de Raúl Pruñonosa. Que es tu mejor amigo. Que es mi mejor... Bueno, ahora ya no tanto, que ya no quedamos tanto, porque Raúl, el pobre está trabajando mucho. Raúl, queda con Excalibur que te lo van a robar. Y no queda tanto conmigo. Me voy a tener que buscar otros amigos, te lo digo. Pues ahí queda. Este no olvida millennial. No, a ver.
Te voy a contar a ti y luego indirectamente a nuestros oyentes. Indirectamente nuestros oyentes lo reciben. En 1989 yo no tenía mucha idea de nada. Ese es un dato. Para empezar. Concretamente, en el 89. Datos que os regalo. Sí, en el 89 no tenía mucha idea de nada. Yo sé Ojalá, de verdad, deberías escribir una biografía que empezara así. Yo sé que jugaba solo, ¿vale? Porque soy hijo único y tenía, pues de amigos, a una toalla y a una rama con 4 hojas a la que llamaba hojamán. Quizá hablaré en el futuro de hojamán. Y me montaba... Sí, os lo juro, esto es cierto. Y me montaba partidos de fútbol en mi habitación con peluches de portero. No merecía gran cosa, yo no merecía gran cosa, pero tuve la suerte de estar presente en el estreno de Regreso al Futuro 2. Una película de viajes en el tiempo donde... Porque, a ver, tengo que explicar Regreso al Futuro 2 porque ya estamos en un año y tenemos una edad en la que hay gente que igual no sabe lo que es Regreso al Futuro. Mira, no, por ahí no voy a pasar. Ya. O sea, por ahí no voy a pasar. Porque Así. eso es aceptar que estamos con un pie en la muerte. La Tierra... No, la Tierra, ¿cómo es? El cuerpo nos cuerpo pide nos tierra. pide tierra. Me niego. Bueno, rápidamente, indoloro. Regreso al Futuro 2 va de viajes en el tiempo, ¿vale? Ya está. El que quiera saber más y no lo sepa, que lo busque en Google. Los protagonistas viajaban, ni más ni menos, Monty Peiró, al año 2015. En 2015 tú y yo ya teníamos un pie en la muerte. ya estábamos, sí. Aquello fue una locura. Mi imaginación, por entonces desbordante, se hizo mil ilusiones y construyó mundos de fantasía donde todo era posible. Aquella película nos mostró a una generación entera lo cool que iba a ser el mundo que disfrutaríamos de adultos. Pero la realidad, siempre ladina y perversa, nos tiene aquí, viviendo un mundo tirando a regular, y de eso quería hablar hoy. Quería hacer un breve repaso de todas las cosas que esperábamos del futuro y lo que hemos recibido qué maravilla. a cambio. A mí este tema me apasiona, ¿eh? Pues lo he pensado un montón de veces, porque el futuro que nos vendieron, o sea, que Es que es que no hemos recibido ni el 1%. Menuda gracia, Monty Peiró. Totalmente. Te invito a cada... Yo me imagino que muchas de las cosas en las que estás pensando las he tocado en este listado. Entra cuando quieras, siéntate libre para reclamar tu parte de futuro que no te ha sido entregada. Espero que disfrutes, Monty Peiró, de esta pequeña carta de desencuentro con el presente. Querido 2020, no quiero ser injusto contigo. Está siendo un año muy condicionado por circunstancias y no quisiera herirte haciendo una lista de expectativas. Así que voy a ser bueno y voy a tenerte en cuenta solo lo que esperábamos del año 2015, que es el año de Regreso al Futuro 2. Y es cuando nos montamos nosotros la movida en la cabeza. Ahí va. Primero voy a decir las cosas buenas, para que veas que no todo va a ser malo. Esperábamos pantallas táctiles. Y bueno, tenemos smartphones y tenemos internet. El tema de la tecnología quizá es donde mejor parado sales, 2020. Sí. Esperábamos televisión a la carta. Y ahí has cumplido a la perfección. Te ha costado un poco lo tuyo, porque Netflix tardó en llegar. Bueno, yo la aplicación de HBO me la descargué en 2019, porque hasta entonces no había para las teles LG. Es que de verdad, HBO, qué vergüenza. Hostia, ha tardado, ¿eh? Ahora tengo todo. Tengo Netflix, el HBO que lo pagas tú, el Disney Plus que lo tengo contigo y 3 más, el Amazon Prime que lo paga mi hermana, el A3 Premium que lo pago a medias con Vera. Madre y mía. el Apple no sé qué que me lo han regalado con el ordenador. Te falta Filmin. Me falta Filmin. Sky es que es una mierda. A mí me gusta tenerlo todo. Ya. Es que me encanta esa sensación de decir, todo lo tengo. Que luego lo uso, no, pero yo lo tengo todo ahí. Esperábamos reformulaciones de sociedades patriarcales y nos has traído feminismo. Algo que, sinceramente, en Regreso al Futuro 2 no esperábamos. No, ahí bien. Esperábamos pistolas de rayos láser y en cambio tenemos cirugía láser para miopes y para quitar tatus feos. Supongo que no será la misma cirugía. Supongo que ese punto hay que reconocértelo. Aunque bueno, un buen blaster, Monty Peiró, estarás de acuerdo conmigo. Hombre, yo tengo uno tatuado, de hecho. Claro. No sé qué decir, si es bueno o es malo. Supongo que cirugía láser es más útil. Yo tengo ahora algo muy parecido, que es el termómetro de tomar la temperatura en el curro. ¿Lo tienes? Ah, qué guay. Ese tiene forma de pistola láser. De hecho, de las primeras veces que lo empezamos a usar, se lo tomé a una persona y se apartó.
Esta persona pensaba que yo A mí nunca le iba a me- disparar con un láser. Qué guay. A mí me apetece mucho que me lo hagan. No me lo han hecho nunca. ¿No? Jamás me han tomado la temperatura con eso. Hostia, pues yo en el curro lo hago a todas las personas que Qué entran. guay. Pues iré a tu curro. Y además yo creo que lo hago, claro, porque es que de verdad parece una pistola láser. Entonces, ¿qué referentes tengo yo en el uso de eso? Claro. Barbarella y cosas así. Claro. Entonces yo creo que le tomo la temperatura a la gente con un estilazo que te cagas. Qué guay. Sí. Hostia, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Que te envidio en ese aspecto. En el resto de cosas de tu trabajo no, pero en eso... Pero por lo que sea, Pero sí. Y bueno, ya está, se acabó lo bueno. Vamos con toda la movida que no nos han traído y estamos muy desilusionados. Esperábamos coches voladores. Es como un must del año 2000, un básico que no ha sabido darnos. Era lo mínimo. Podrías habernos traído una tercera guerra mundial y la habríamos aceptado gustosos si tuviésemos coches voladores. En cambio lo que tenemos son los mismos coches de siempre con formas algo más redondeadas y la consciencia cada vez más real de que ni siquiera el coche eléctrico vaya a ser algo que se instaure globalmente en un futuro cercano. Y digo una cosa, el coche eléctrico, como le dure la batería, lo mismo que a los iPhones, tampoco va a ser muy buen negocio porque que voy a poder ir yo 2 kilómetros. Te lo digo, como me dura igual que el móvil. A ver, usando el símil, claro, igual no te pasa porque no te dejarías el coche encendido. O igual sí. Igual sí. No me infravalores. Esperábamos hologramas, poder vivir con ellos, hablar con ellos, discutir con ellos e incluso enamorarnos de ellos. En cambio, hoy en día tenemos a Siri, una voz que te dice la hora que es, De mierda que no entiende nada. qué edad tiene Harrison Ford o te pone la canción que le pidas siempre que esté en su catálogo. Cuando le preguntas algo un poco más complejo, te contesta jajajaja, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. Y Pero se un poco apaga. más complejo es, o sea, yo de verdad he intentado, yo no sé si es que soy una intensa o qué, que eso es una expresión que me da mucho asco, que otro día hablaremos. Pero yo a mí Siri no me soluciona nada. O sea, los No, problemas nada. que yo tengo nunca jamás me ha solucionado ninguno. No, Siri es te- incapaz, no conecto con ella. Esperábamos máquinas que te hacían la comida en 2 segundos y lo que tenemos es la Thermomix que ya teníamos hace 30 años. Que Y sí, que vale 1 millón de euros. y que sí, que te hacen unas cremas de verduras que tú nos puedes comentar. Bueno, yo tengo Y, la Cecotec, Ah, tú que tienes la nadie se Cecotec. crea que yo soy una burguesa de esas que tiene la Thermomix. Pero al final, la paella la va a seguir haciendo tu cuñado sin camiseta y con pulsera de la bandera de España. Te digo una cosa, yo estoy muy contenta con el robot, con lo de las Sí. cremas. Pero claro, a mí cuando me dicen, o sea, yo lo que esperaba es que yo le echara todo Y saliera y hecho. saliera hecha. Claro, Y no, eso no joder. te lo advierten. Yo tengo que echar primero la cebolla y el puerro. Claro. Marcar la opción sofrito. Sí. Luego echar lo otro que lo he tenido que pelar y lavar yo. Claro, O sea, es que no tiene ningún sentido. a ver, sí que te ayuda, pero que no te lo vendan como que te lo hace todo. Ya. Porque yo lo que esperaba es llegar de la compra, volcar la bolsa dentro del robot y a la hora tener ahí un menú de puta madre. Y eso Pues no es así. No, muy decepcionante. O sea, la gente esto lo tiene que saber. Sí. Esperábamos también la juventud eterna, estar guapos más tiempo. Y lo que tenemos es que vivimos viejos más tiempo, el suficiente para darnos cuenta del fracaso que ha supuesto todas y cada una de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Claro, a mí me da mucha ansiedad que en el tema bueno, no me acuerdo, un programa que me recomendaste tú, creo, que A se ver. tratan temas como de ciencia y tal, Sí. que decían que faltaba poco para o sea, que más o menos dentro de 20 años Ujú. ya seremos inmortales. Sí. Hijos de puta. No, O sea, vamos a eso quedarnos tú y yo, nos vamos a quedar para siempre con 65 años. Claro, es que es una mierda. Cabrones. O sea, a mí, claro, no, yo sí. ¿Qué o sea, papel te hace eso? O, ¿No me te- lo, o me lo hacéis ahora, Claro. o a mí a los 60 me dejáis morirme en paz. A mí ya me está... Yo ya me cago calvo. A mí ya me está A mí no me pillando jodáis tarde. ahora. A mí ya me pilla tarde. Porque decían que eso, que te vas a quedar como estés. Claro. Pues yo no me quiero quedar como estoy, yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Exigimos morir. Eso, a ver, claro, si te pilla con 32 años, que es para mí la mejor edad que hay, pues vale. Ya. Pero ya a mí con 70 años, mira, que si quieres te quedas así siempre, vete a tomar por culo. Te toman por culo, joder.
Pues mira, a colación de esto, también esperábamos cirugía estética fácil y rápida y en cambio, pues bueno, tenemos filtros de Instagram. Y a medio país, bueno, a medio planeta con unos labios que parece que te haya operado Cthulhu y que estés a punto de salir de las profundidades del mar para dominar Innsmouth. Por favor, dejad de poneros estos labios. Por favor. Esperábamos también una moneda universal virtual y pagar con un chip o una pulserita. Tenemos cosas parecidas, pero lo que no tenemos es el puto dinero. Pero que si yo sé que hay bitcoins, no sé qué, pero yo no sé, yo esto no sé lo que es. Yo tampoco, que le den. No, o sea, esto total, no... Al final es que no tienes nada. Exacto. O sea, esperábamos trabajo desde casa, sin necesidad de desplazarnos. Y nos diste el régimen de autónomos con una cuota de 300 euros al mes. Esperábamos la posibilidad de usar teletransporte, pero nos diste los horarios reducidos del metro a la mínima que hay víspera de festivo. Esperábamos el monorraíl y nos diste Cabify y Uber. Esperábamos una sociedad cada vez más inconformista y ansiosa por aprender cosas y nos diste entrepreneurs de pacotilla que te intentan meter en estafas piramidales a primeras de cambio. Josef Agram y compañía. Agram. Nos prometiste películas con efectos especiales perfectos y nos diste el bigote de Superman. Nos prometiste la vuelta... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del bigote de Superman? No sé el bigote nada. de Superman es que el actor de Superman estaba haciendo Misión Imposible y ese actor llevaba bigote. Ajá. Entonces estaba rodando las dos películas a la vez y alguien dijo, eso lo borramos con ordenador. Y no lo borraron demasiado bien y quedó un poco raro. Entonces Y sale Superman con el labio un poco raro. Eso es lo de Superman. Pobre hombre, qué estrés llevaría, ¿eh? Bueno, el actor en sí le da un poco igual, ¿eh? Sí, pero quiero decir que están haciendo 2 películas a la... Bueno, que se joda, que trabaje. Que se joda. Que por lo menos se lo pagarían bien. Sí, ya te digo. Nos prometiste la vuelta de Twin Peaks y cumpliste. Lo que hiciese David Lynch con ello ya no es tu responsabilidad. Esperábamos una sociedad más igualitaria y tolerante y nos has dado 53 diputados de Vox. Esperábamos un mundo sabio e intelectual y tenemos terraplanismo y conspiracionistas. Esperábamos una sociedad de armonía y paz y tenemos la vuelta del Ku Klux Klan. Bueno, no sé si se fueron en algún momento, pero es como me ha salido la frase. Esperábamos mejor comida y alimentación y nos has traído la fruta de Mercadona. Esperábamos deportes guays como balón prisionero o roller derby con motosierras y seguimos teniendo el puto fútbol y el carrusel deportivo. Esperábamos poder comunicarnos con videollamada y en cambio lo que recibimos son pulgares arriba en WhatsApp. Esperábamos robots y tenemos la rumba enganchada en la alfombra. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Esperábamos viajes espaciales ilusionantes y tenemos a Elon Musk. Esperábamos a la Rosalía del 2018 y tenemos a la Rosalía del 2020. Esperábamos envíos a domicilio con drones y tenemos falsos autónomos de globo en bicicleta. Esperábamos la caída del capitalismo y tenemos a Íñigo Errejón. Esperábamos microchips y tenemos la Play 5 que ocupa medio comedor. Esperábamos realidad virtual inmersiva y tenemos vídeos graciosos de gente mareándose y cayéndose al suelo al usarla. Esperábamos máquinas curativas que te operaban solas y te arreglaban cualquier cosa y tenemos una puta pandemia. Esperábamos nanobots y tenemos un reloj que te mide las pulsaciones y los pasos que has dado durante el día. Esperábamos mutaciones que nos diesen superpoderes, pero somos más mediocres que nunca. Esto es mentira, pero bueno, quería dramatizar. No sé qué esperábamos exactamente, pero seguro que no era el trap. Esperábamos una televisión interactiva y seguimos teniendo a Jordi Hurtado. Esperábamos un apocalipsis... Respect, a Jordi Hurtado. Respect, pero no deja de ser sintomático. Sí. Vamos a quitar a otra. Esperábamos un apocalipsis épico lleno de meteoritos, aliens o robots asesinos y tenemos un cambio climático tirando a lento que solo mata a gente pobre. Mira, a mí esto me jode mucho porque este año se hizo viral un vídeo de un jeque árabe o no sé qué que iba con un robot gigante detrás, a modo segurata. Sí, y a mí eso me dio mucha esperanza. Sí. Bueno, también piensas, igual este señor con este robot no sé qué puede hacer. Pero me dio esperanza ver que por fin había robots. Sí. Y luego resulta que era un señor disfrazado. Era un señor disfrazado. Mira, está la mierda. Sí, es que es todo desilusión. Que, tío, como eres tan ridículo de ir ahí con un señor disfrazado, con un cosplay. No, nos das la miel y nos la quitas. Es que un desastre. Nos prometiste la vuelta de los dinosaurios y tenemos la vuelta del fascismo. Bueno, ahí más o menos. Esperábamos en general... Monty Peiró, un futuro futurista.
Y ayer un señor gritaba viva Hitler en la tele. No sé, 2020. Nos has dado smartphones e internet, aunque para ser fieles a la realidad eso lo consiguieron los años anteriores. Así que no sé, gracias por nada. Gracias supongo. por nada. Atentamente, Excalibur Ramón. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Scali, ¿Qué pasa? vamos a abrir este melón de una maldita vez. A ver, sorpréndeme. Vale, tú sabes que yo me he pasado media vida metida en locales de ensayo. Lo sé, Sabes que los locales de ensayo son espacios eminentemente masculinos. lo sé también. Recuerdo una vez en una mesa redonda a la que de hecho asististe tú y dos ¿sí? personas más. Era una mesa que hicimos sobre la presencia femenina en la música y todo esto, que vienes tú siempre y dos personas más. Pues había un señor que decía así como un poquito enfadado que no era verdad que fuéramos muchas. Porque nosotros siempre reivindicamos que somos más de lo que dicen, ¿no? Él decía que él, en sus no sé cuántos años en locales de ensayo, apenas veía tías. Y que si no estaban por allí, era pues porque no querríamos, porque no, las mujeres no tenemos interés en la música. Y alguna de mis compañeras, no sé si fue Vanessa de Carraixet, apuntó que muchas mujeres ensayan en otros espacios que les resultan más seguros y cómodos. Y la verdad es que esto me dio mucho que pensar. No es mi caso, porque yo al pertenecer a géneros musicales muy ruidosos, siempre he tenido que recurrir al tema de alquilar un local de ensayo. Pero creo que hay mucho que rascar en esto y creo que hay cosas que las damos tan por hechas que no nos paramos a observarlas. Y yo, como buena antropóloga, propongo usar la técnica del extrañamiento. El extrañamiento es lo que hacemos los antropólogos cuando hacemos trabajo de campo, que es descotidianizar lo cotidiano y tratar de mirar con ojos de investigador social, de investigadora social en mi caso, para entender ciertas cosas de nuestra realidad cotidiana. Vale, cosas que damos por sentadas. De repente pararte a mirarlas sin darlas por sentadas, ¿vale? Entiendo. Lo primero que me llama la atención, y creo que es lo más obvio y llamativo, que es en lo que voy a centrar mi sección, es la presencia todavía muy común en los locales de pósters de mujeres desnudas. Vaya. Ahora, afortunadamente, esto empieza a dejar de ser tan común, ¿no? Aunque yo actualmente estoy en un local de ensayo donde sigue habiendo pósters de tías desnudas, de los compañeros de local. Y que en este caso además son de tías buenas que ahora mismo deben tener 70 años. Ya, claro. Respeto, coño, un respeto Pero esa mujer, a Samantha Fox, que esta mujer estará en su casa haciendo cremas de verduras. Sí, calceta estará haciendo. Pero bueno, cuando yo empecé hace 20 años, esto era casi un imperativo. Las banderas de Iron Maiden convivían con los pósters de Samantha Fox, de Gina Jameson posando con las guitarras Jackson, o con calendarios de motosierras Steel, donde tías buenas desnudas lucen los últimos modelos de motosierras y podadoras ataviadas con monos de trabajo que por lo que sea se les caen todo el rato, ¿no? Que yo no entiendo mucho de este oficio, pero a mí no me parece que cumpla esto ningún protocolo de seguridad empuñar una motosierra en tetas, ¿no? Pues igual no, No sé, luego te hacen ponerte botas de seguridad, pero los pezones al viento. Por favor, Steel, gente de Steel y otras marcas del sector, promover protocolos mejores. Es curioso cómo este tipo de calendarios y pósters, ¿no?, son propios de gremios eminentemente masculinos. A todos nos viene a la mente los talleres mecánicos. De hecho, Pirelli, ¿no?, tiene el calendario de tías buenas más emblemático. O incluso algunos bares muy, muy antros. Creo que Pirelli ha empezado a intentar hacer cosas diferentes con sus calendarios. Si no me equivoco... son como más elegantes y tal, pero no deja de ser una evolución de pero esto, ¿no? A ver, estoy hablando un poco sin saber, pero creo que ya hicieron uno como inclusivo, donde había como... era un calendario, no sé si salían hombres también o no sé si salían mujeres de muchos tipos, no sé. Sí, claro, porque están intentando evolucionar, pero vienen de ahí, o sea, vienen del calendario. Claro. El caso es que en los locales de ensayo se perpetúa también esta práctica que, como toda conducta enclavada en una sociedad concreta, tiene su explicación cultural y nos cuenta mucho más de lo que parece. Mi tesis, aunque tampoco es que venga yo aquí a descubrir la pólvora, es que los pósters operan como marcador y reforzador de la masculinidad. Porque vamos a ver, ¿cuál es la finalidad de forrar tus paredes con mujeres desnudas en actitud sexual? ¿Necesitas ver tías desnudas para tocar música? ¿No puedes estar durante 2 horas sin ver una teta? ¿Puede pasar que de lo contrario te vuelvas maricón?
¿No es un poco extraño estar con tus compañeros hombres recibiendo estímulos sexuales desde las paredes mientras sudas con ellos? ¿Es esta otra de esas cosas tan heteros que son un poco gays, Escaliburcia? Pues es verdad que no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, ¿por qué te pones pósters de tías buenas en el local de ensayo? O sea, ¿necesitas ver coños y tetas para tocar? O sea, ¿por qué? Ya, es ¿Cuál raro. dirías tú que es el por qué? Sí, yo creo que efectivamente es una reafirmación de la masculinidad, de estar rodeado de estímulos sexuales femeninos, pero no sé explicar, claro, porque a mí personalmente desde siempre me ha incomodado. Yo recordaré toda la vida cuando iba con mi padre al taller mecánico para arreglar el coche o lo que sea, y ese póster de esa tía en pelotas me resultaba muy incómodo porque era un sitio... Estás ahí con tu padre, no te quieres poner cachondo, joder. Claro, es que es un sitio donde tú no quieres ponerte cachondo. Joder, todos hemos pasado por esa época en la que estamos en el colegio y a veces pues tenías una erección involuntaria y temías que te sacaran a la pizarra. O sea, esa pesadilla la hemos tenido todos. O sea, está claro, o sea, ¿por qué quieres estar excitado sexualmente en un ámbito donde la excitación sexual no es lo más adecuado? Claro, no es el momento, ¿no? Entonces, ¿por qué tener un póster de una tía en pelotas en un local de ensayo o en un taller mecánico? Claro, y a las mujeres eso cómo nos afecta, o sea, ¿qué pasa? ¿Nos repele? ¿No nos gusta ver tías desnudas? ¿Nos incomoda? ¿Rechazamos lo sexual porque somos unas reprimidas? A mí la verdad es que no. A mí me da exactamente igual. Yo no tengo ningún problema con ver cuerpos femeninos desnudos, ni tiene que ver con eso. Pero todo esto manda un mensaje muy claro. Esto es un lugar hetero masculino. Sí. Y esto perpetúa el relato de que tú allí estás invitada, que no es tu sitio, que no perteneces allí, y que este sitio está pensado y diseñado para que lo habiten y lo ocupen hombres heterosexuales. Total. No es que las mujeres lleguemos allí y digamos, uy, aquí no pintamos nada. Es un poco más complicado de entender porque todo esto opera desde lo simbólico, ¿no? Desde lo sutil. Pero claro, esto es así. Porque es que si no, ya te digo, me gustaría preguntarle a estos compañeros de local por qué, o sea, porque si tú quieres ver fotos de Gina Jameson, que me parece estupendo porque esta mujer pues está muy buena, todo lo que tú quieras, muy bien, pero ¿por qué en el local de ensayo? De hecho, Gina Jameson es endorser de guitarras Jackson y todo esto es, o sea, quiero decir, Jackson sabía lo que hacían porque sabían que la unión entre actrices porno y música rock no es casual. Ya, no es casual. O sea, hay un hilo conductor ahí en todo esto. Ahora estoy recordando muchas películas de estas que se hacían en los años 80, como Cuenta conmigo, de adolescentes chicos, que se formaron un grupito y se hacían una cabaña en un árbol, o se hacían, ¿sabes? Este refugio apartado y tal. Y lo primero que suelen hacer estos chicos es poner un póster o un calendario, un tal, una foto de una tía en pelota. Y es una forma de marcar y decir, girls not allowed, ¿no? Claro, es una manera de decir, esto es un sitio hetero masculino. Entonces, por eso sí que es verdad que luego me he estado fijando a raíz de que Vanessa dijera eso en la charla aquella. Y es verdad que he conocido a muchas tías. De hecho, yo cuando he tocado con tías en estilos no muy ruidosos, no busco un local de ensayo. A veces porque simplemente no hace falta, no vas a pagar si no te hace falta. Pero es que conozco a muchas tías que no están en locales de ensayo. Es cierto, sí. Y claro, no creo que sea tan sencillo como las tías no vamos porque hay pósters de tíos. No es eso, ¿vale? Pero quería coger este ejemplo de los pósters porque creo que es muy visual de todas las cosas que en determinados sitios suceden para que las mujeres no terminemos de estar cómodas. Claro, el póster de la tía en pelotas puede ser la punta de un iceberg de todo un sistema y imagínate las otras cosas que son menos visibles que pasan constantemente. Claro, pero por eso cuando ese tío decía, pues yo en los locales donde estoy solo hay una tía, como diciendo, los locales es un medidor, ¿no? Sí, del underground, porque es verdad. Pero claro, en lugar de plantearte, o sea, en lugar de sacar la conclusión de que las tías no queremos ir a los locales de ensayo, te deberías preguntar si los locales de ensayo no están tomados, como tantos otros lugares, como espacios masculinos donde las tías, muchas veces sin saber ni siquiera por qué, no nos terminamos de sentir cómodas. Yo cuando empecé a tocar en grupos, yo siempre he estado en locales, porque no puedes ensayar. Bueno, al principio de los tiempos ensayábamos en casa de la abuela, pero te hablo de tener yo 16 años o así, y de tener un grupo muy amateur. Ensayamos en casa de la abuela de uno, luego en el garaje de un chalet. Pero cuando ya estás en el circuito un poco amateur igualmente, pero que ya empiezas a estar ahí con los grupos de un poco más serios, te vas a locales de ensayo y yo es verdad que al principio
yo no estaba cómoda. O sea, yo salía del local a comprarme una Coca-Cola en la máquina o lo que sea. Y es que son de hecho, cuando yo tocaba en Sweet Little Sister, en nuestros locales, recuerdo una cosa que nos pasó, que teníamos como unos rivales, o sea, unos tipos de unos locales que nos dejaban mensajes, o sea, nos pintaban pollas en las caras, porque claro, colgábamos carteles de nuestros conciertos, te pintaban una polla en la cara, te ponían ahí zorras, no sé qué. ¿No? Y esto pasaba en un local que luego descubrimos que esos tíos, porque luego cuando nos quedamos sin batería, creo, uno de esos vino a querer meterse en el grupo, o sea que era como no sé qué buscaban, pero de los locales, esa sensación de entrar y que haya un montón de tíos ahí sentados y tú, joder, era como algo que tienes que coger fuerzas, ¿no? Claro. Decir, venga, va, voy. Hay que tener no es ganas, algo natural, ni era algo que yo me sintiera, luego ya con los años. Vamos, yo me he apropiado completamente de esos sitios y a mí no me va a hacer sentir incómoda. De hecho, creo que les puedo hacer sentir incómoda yo a ellos. Pero, en plan, mira que por ahí viene esa, cuidado que es una feminazi, no digas nada. Pero sí que es verdad que creo que hay que reflexionar un poco sobre esto, hay que practicar el extrañamiento y revisarse un poco todos el porqué, ¿no? Claro, en el momento que se detecte un ambiente masculinizado con este tipo de... Es que está muy claro cuando pasan estas cosas. Igual antes no estaba tan claro, pero es que ahora es que de repente... O sea, es como una botella que se ha descorchado y empieza a salir un montón de mierda. O sea, ¿por qué las mujeres tienen que sentirse extrañas por ir a ensayar un local de ensayo? Claro. Pero es que es totalmente... O sea, es lo que pasa. Es lo que pasa. Sí, y me hace mucha gracia cosas muy sutiles, muy que tenemos tan interiorizadas que no nos damos cuenta de lo que hacen. Pero a mí me gustaría eso, que nuestros oyentes nos intentaran explicar por qué te pones pósters de tías en pelotas en un local de ensayo. ¿Qué se busca? No es que me gusta ver tías buenas. Ya, pero en la oficina no te lo pones. Ya. ¿No? No sé, igual no. Sí. Pero bueno, depende de la oficina, también te lo digo. Ese marcador, ¿no? De marcar, aquí hay tíos heteros. Supongo que porque la orina huele. Entonces, en vez de mearse en la pared, pues lo que hacen es colgar un póster. Que también, que esto que no se nos olvide decirlo, porque no solo crea incomodidad en las mujeres, también crea incomodidad en los hombres homosexuales. Claro. Y si hay pocas tías en los locales, plantéate qué pocos tíos gays hay. Sí, bueno, y en los hombres hetero también. Es decir, yo jamás me he sentido cómodo con un póster con una tía. O sea, yo para mí el sexo siempre ha sido una movida que he querido cuando he querido tener sexo. Es decir, claro. Llámame raro, pero cuando... Sí, es bastante raro porque la masculinidad hegemónica te dice que tú tienes que tener ganas de sexo todo el rato. A ver, que puede que tenga muchas ganas de sexo mucho tiempo, durante mucho tiempo, pero sí que es cierto que hay ciertos ambientes donde tengo el sexo desactivado. O sea, yo no estoy... Claro, yo no voy a una entrevista de trabajo y espero encontrar un póster, pues eso me hace sentir incómodo porque no estoy en ese chip, Pero yo creo que, por ejemplo, los tíos que sois así, si tú levantaras la voz en un entorno así para decir, oye, yo creo que no deberíamos tener pósters de tías en pelotas. Bueno, si fuera algo propio, claro, yo lo que pasa es que no tengo nada propio donde haya un póster de esos. Yo me acuerdo que el único grupo en el que he estado, que se llamaba El Lápiz de Steve, y era porque teníamos un póster de Aerosmith en la pared, y creo que había una tía también, ¿eh? Es que no estoy muy seguro. Es bastante probable porque es un clásico. Me acuerdo del póster de Aerosmith y alguien le clavó un lápiz en el paquete a Steven Tyler y por eso nos llamamos El Lápiz de Steve. Fíjate. Quería contar la anécdota. Yo me acuerdo que en el local de Sweet Little Sister teníamos pósters de tías de estas, de los vecinos, de los compañeros del local. Sí. Y le hicimos una canción a una chica que estaba en el póster que se llamaba Torri Wilson o algo así, no sé, era como no era muy conocida. Y le hicimos una canción que se llamaba Showgirl, que yo creo que ahora me parece una cosa horrible de canción, súper cutre, porque de nuestro primer disco, que me parece casi como una maqueta. Pero le hicimos una canción porque, claro, íbamos a ensayar y estaba allí siempre. Pero una compañía. Y entonces hicimos una canción sobre ser showgirl, ¿no? Como un ejercicio de empatía hasta estas mujeres con las que convivíamos. Pero fíjate que, ya ves, ahí, ¡pam! Te la comes. ¿Qué es eso? Que no es que a mí me moleste, una tía buena me da igual, o sea, no sé. Pero es ese mensajito que te mandan, ¿no? Ahí encubierto. Pues nada, que los oyentes nos digan si tienen alguna teoría más, si ellos tienen tías buenas en sus paredes
y, ¿Por qué? y que no se corte. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Queremos ya está. saber. Queremos saber. Muy bien. Pues ya está. Gracias, Montipeiro, por tu sabiduría en esta gran sección tuya. Gracias a ti, Escalipus Ramón. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola chicos, mi primera declamación va referida a una expresión que yo considero que está ya demasiado gastada y ya no tiene ninguna gracia. Es esa frase que se suele decir entre hombres cuando uno ha sido padre y presenta el hijo o la hija a los amigos. Qué bonito, qué bonita es. ¿Cómo se nota que ha salido madre? Ya no tiene gracia. No. Y es que esta expresión aúna las dos claves de la masculinidad negativa o tóxica, como digo. Una es la imperiosa necesidad de vacilarse continuamente entre hombres. No, entre hombres no puedes decirte cosas buenas. No, porque eso es signo de debilidad y de afeminamiento. No. Hay que vacilarse. Y si hay que vacilarse, por supuesto, que sea con el aspecto físico. O mejor dicho, no digas nunca algo positivo del aspecto físico de un hombre. No vayas a caer en lo más bajo que supuestamente puede caer un hombre en esta sociedad, que es ser maricón. Gracias, Jorge, por esta declamación. La hemos recortado un poco porque era muy larga, pero bueno, es una maravilla. De hecho, yo creo que nosotros puede que en la primera temporada dijéramos algo de esto, de se parece a la madre, ¿no? Sí, esto da mucha... que... Yo creo que sí que lo rajamos un poquito de decir esto. Creo que lo dijiste tú. Pero me mola mucho que da muy en el clavo, ¿no? Con esto de las dos cosas que un tío no... O sea, que un tío tiene que hacer. Uno es vacilarse entre tíos... Sí. Y, o sea, esas pullitas y luego no alabar nunca el físico de un hombre porque, claro, imagínate. Es algo bastante asfixiante que como hombre yo la verdad es que lo vivo bastante a menudo cuando quedo con otros tíos y tal, y a veces me he sentido bastante fuera de juego. No es que quiera marcarme ahora que yo soy súper diferente y tal, pero por ejemplo a mí jamás, ya lo he dicho muchas veces, de hecho lo he dicho esta temporada, jamás me han gustado las bromas. No me gustan las bromas, no me gusta que me hagan bromas, no me gustan que me hagan una broma y luego se rían de mí. No va conmigo, no va que me vacilen. A mí que me vacilen no me gusta. Que mis amigos, los que me tienen que tratar bien y los que me tienen que hacer sentir bien, se rían de mí, me hagan sentir mal, no me gusta. Y sí que es cierto que es súper común, es una forma de amistad. Sí. Está totalmente instaurado. Tú tienes que vacilarte con tus colegas y como tratándote mal es como te tratan bien. La verdad es que, sinceramente, teniendo en cuenta como los tíos, es que manejamos el afecto, de verdad es que estamos para encerrarnos. Sí, porque luego es lo que hablábamos, que el afecto al final acaba saliendo de maneras muy extrañas, muy infantiles, muy reprimidas, muy... Es como que seguimos viviendo en el instituto una y otra vez, no nos vamos de ahí, o sea, seguimos un poco, que en el instituto ya no debería ocurrir, o sea, todo el tema del bullying y el tema tal no debería ocurrir ya desde el principio, pero es que seguimos estancados ahí y es... El rollo, y al final es todo cobardía. Sí. Es todo porque todo tiene relación. Lo de vacilarse con no admirar el físico de otros hombres tiene que ver con lo mismo, y es con el tema de no abrirse, el no mostrar vulnerabilidad. Porque tú cuando admites algo, admites algo bueno de otra persona, estás admitiendo una vulnerabilidad, estás admitiendo que esa persona tiene un poco de poder sobre ti porque estás considerando que eso es bueno. Claro. Y sí, da totalmente en el clavo, y esto es una cosa muy asquerosa que no sé cuándo nos quitaremos. Yo creo que las nuevas generaciones están, sin trabajarlo ni nada, simplemente de forma natural, están cada vez más normalizando estas cosas y se están perdiendo en el tiempo. Ya queda más raro, cada vez queda más raro que en una reunión de tíos un tío coja y raje mucho a otro y se burle mucho de él. O sea, empieza a quedar raro, empieza a quedar... Tío, no te pases. O sea... Sí. Queda como muy aguafiestas, pero realmente cada vez lo entiende menos gente y eso es muy guay. Pues sí. Así que os den. A muy mí bien. No me vaciléis. Y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tu declamación.
Bueno, pues nada, para empezar, porque tengo muchas cosas que no, pero bueno, para empezar por algo que me ha horrorizado es que al ver HBO y que se me vaya la conexión, aparece una imagen que es un hombre haciendo pues cosas de hombre, pues cabreado, pegándole una pared porque, se ha perdido la conexión, tengo que hacer algo así. Y no sé, nadie la está comentando, nadie me ha dicho nada, solo lo he visto yo o pasa desapercibido porque es lo normal. Creo que Todo Mal tiene que hacerse eco de esto y no sé, me gustaría que, no sé, que se hablara de esto, que se hablara de esta imagen. A ver, ¿dónde quedó el dinosaurio? Nuestro dinosaurio de Sin Conexión. Más razón que una santa. Sí, a ver, la razón la tiene, es decir, recurrir a esta imagen tan hetero. Es que es tal cual, es un tío frustrado golpeando la pared, sí, a ver, de hecho destrozando la pared. Tiene su explicación, es el susodicho es Justin Theroux, que es un actor, fíjate, que estuvo con Jennifer Aniston, por cierto. Un tío guapísimo, está buenísimo, te lo digo, te invito a buscarle. Lo conocerás de algún otro sitio, seguro. A mí sí va por ahí, golpeando paredes, me da igual lo guapo que sea. La imagen concretamente es de la serie The Leftovers, que es una serie que a mí personalmente me gusta mucho, y sí que es cierto que esa escena existe. Hay un momento donde él, que es un personaje súper hetero, que forma parte un poco de la trama, en parte, o sea, es un hombre pues que se enfada y le da un puñetazo a las Claro, paredes. sí, pero que exista no le legitima para ponernosla claro. como la reacción a que me he quedado sin conexión, rompo una pared. Mira, que más de... A ver, esto habrá pasado, ¿eh? No, es cierto que es un poco absurdo el hecho de recurrir a esto como es lo normal, ¿vale? Te entendemos, espectador, entendemos tu frustración y por lo tanto vamos a ponerte una imagen que encaja contigo, que es un señor pegándole un puñetazo a la pared. Basta bueno, pues con igual, esto. ¿no? Igual no todos nos sentimos identificados con ese puñetazo. Y basta de reforzar la frustración con la violencia con contra la las violencia, paredes. sí. Fíjate, yo jamás me había planteado. Yo lo había visto, Uh-huh. pero es verdad que no me había... O sea, hasta que Mar nos lo ha contado así tan sabiamente, no lo había visto. Y es verdad que es una movida esto, ¿eh? Ahora pensando, la verdad es que es como es que se me ha iluminado, porque sí que no tiene ningún sentido. A ver, claro, yo le daba sentido porque sabía de dónde era esa imagen y sabía que correspondía, pero claro, no ¿por qué? Pon cualquier otra cosa, realmente, claro. Por una imagen de archivo de cualquier serie que tengas de HBO. Totalmente. No tiene por qué ser esa. Y además Exacto. siempre es esa, es que no la quitan. No, es esa. Lleva es muchos esa. años. Es esa. Entonces, pues bueno, pues sí. Pues muchas gracias, Mar, Muchas gracias, Mar, por esta sabiduría y por hacernos reflexionar. Ya está. ¿Ya está? Sí, está. Perdona, estaba mirando el móvil. Me has pillado en un renuncio. Me encanta esa expresión. No, a mí también, aunque no sé exactamente qué significa. Sí, porque no estabas renunciando a nada. Bueno, a hacerme caso, en todo caso. Que ya está. Ya está, sí, lo hemos dado todo. Sí, gracias una vez más a nuestros Patreons. Ahora decimos la dirección del Patreon. Sí, patreon.com/todo mal. Todo mal. Ahí podéis haceros Patreons, es decir, podéis financiar, subvencionar, podéis colaborar con nosotros desde una cifra muy módica. Creo que si podéis dar, o sea, la cifra módica está. Sí. Pero luego, si queréis dar más, también podéis dar más. Podéis dar Son una todo cifra ventajas. módica, una cifra moderada o una cifra bien. Lo que queráis. Ahí podéis. Preguntas que hace la gente. Y si no tengo cuenta de Patreon, coño, te la haces, que cuesta un minuto. Exacto. No hay no excuses. Nadie tiene Patreon, en realidad. Claro, el Patreon no te lo asigna. No, simplemente pones tu mail y te haces. Y te haces. Y ahí pues recibes cosas exclusivas. Os consultamos cosas, tenemos un espacio en el que hablamos con nuestros Patreons. Muy bien todo. Podemos adelantar, ¿no? Podemos adelantar que quizá subamos o quizá ya esté subido para cuando suene quizá ya esto. Esté subido, un especial Patreon para nuestros Patreons. Vamos a hacer un programa especial Patreon para nuestros Patreons. Así es. Y va a ser la hostia. Pues nada, eso, que os hagáis Patreons, que está muy bien. Y nosotros felices y agradecidos. Exacto. Gracias también a nuestros oyentes que no nos dan dinero ni nada. Pero, un poco menos. Pero un poco menos. Una gratitud sí. normal.
Una gratitud así como gracias, pero Bien, tampoco mucho. Nada de mal rollo ni nada. No, o sea, no. Un de hecho, buen rollo. De hecho, gratitud. O sea, es gratitud. Pero lo otro es mazo de gratitud. Exacto. Que es mejor. Y bueno, vamos a despedir, como te comentaba al principio, que estoy a tope con Miley Cyrus. Es cierto, es verdad. Pues he tenido como un revival de música ochentera, que a mí me gusta mucho la música ochentera. Muy bien. Y quiero poner un grupo que se llama Phantom Blue, que eran unas mujeres que me encantan y que por lo que sea no han trascendido todo lo que deberían. Muy mal. Quiero que escuchemos este Why Call It Love de Phantom Blue, que es un grupazo. Pues venga, pues la semana que viene más y o peor. What did we